¿Alguna vez te has preguntado si un simple acto de bondad puede cambiar toda una vida? Esta no es una historia de príncipes ni princesas. Es un relato sobre el caos de la rutina, una taza de café y el encuentro inesperado que demostró que el amor y la paciencia son la moneda más valiosa. Prepárate para conocer a Elsa, al pequeño David y al enigmático empresario Martín. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Suspiros y Cicatrices. Publicamos un video todos los días. Dale me gusta si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elsa llegó a la cafetería, aún frotándose el sueño de los ojos, con el bolso colgado de un hombro, el cabello recogido de cualquier manera y la ropa ya impregnada del olor a café y fritura de la noche anterior. Ni siquiera eran las 8 de la mañana y el movimiento ya comenzaba a crecer. Se puso el delantal, se arregló la blusa y fue directo al mostrador donde doña Inés, la cocinera, preparaba los primeros pedidos del día. El olor a pan tostado mezclado con café fuerte llenaba el aire. Era ese tipo de aroma que, incluso estando cansada, le hacía sentir que pertenecía allí. El teléfono sonaba sin parar, pero nadie le daba importancia. Cada empleado parecía haber salido de la cama en modo automático, solo para hacer lo que debía y volver corriendo a casa al final del turno. Elsa no era diferente. Ya reconocía a los clientes habituales desde lejos. Don Pedro, que siempre pedía el pan con mantequilla bien tostado. Doña Mónica, que insistía en el jugo de toronja sin azúcar. Y la pareja de ancianos, Ernesto y Sara, que compartían un café con leche y una rebanada de pastel. Todo era igual, cada día. Y de alguna manera Elsa encontraba cierto consuelo en esa rutina. Caminaba de un lado al otro, equilibrando bandejas, anotando pedidos, intercambiando sonrisas rápidas y vacías con quienes cruzaban su camino. Había quienes ni levantaban la cabeza para hablar con ella. Otros apenas agradecían, pero ya no le molestaba. Desde los 15 años trabajaba en restaurantes, cafeterías, cualquier sitio que le permitiera pagar el alquiler a fin de mes. Hoy sería solo otro de esos días. En un rincón del local, la televisión vieja pasaba un noticiero cualquiera, pero nadie prestaba atención. Las sillas de metal rayadas, las mesas con marcas de vasos, las paredes desconchadas, todo formaba parte del escenario que Elsa conocía como la palma de su mano. Era feo, era desgastado, pero era donde pasaba más tiempo que en su propia casa. Silvia, la gerente, ya empezaba a dar órdenes con esa voz aguda que Elsa fingía no escuchar. Sabía que lo mejor con Silvia era mantenerse al margen. La mujer disfrutaba buscar conflicto por cualquier detalle, una servilleta fuera de lugar, una sonrisa en el momento equivocado. Cualquier nimiedad era motivo para una reprimenda. Elsa respiraba hondo y seguía trabajando. Mientras tanto, la puerta de la cafetería se abría y cerraba sin parar. Trabajadores, uniformados, madres apuradas con niños pequeños, estudiantes con la cara metida en el celular. El murmullo de voces mezclado con el silbido de la plancha formaba un ruido constante, como una música de fondo agotadora. Elsa tomó el pedido de una mesa y fue a la cocina esquivando sillas y gente impaciente. Inés, sudando frente a la plancha, le entregó el plato sin siquiera mirarla. Otro sándwich mixto y un café con leche. Elsa volvió al frente, sirvió el pedido, arregló los cubiertos y limpió una mesa llena de migas. Era solo una mañana más, o al menos eso parecía. El reloj de la pared, que siempre andaba atrasado, marcaba casi las 9 cuando la puerta de la cafetería se abrió una vez más. Elsa no miró de inmediato. Estaba limpiando un café derramado en el mostrador, pero algo la hizo levantar la cabeza. Tal vez fue el silencio repentino que invadió el lugar por un instante.
Tal vez solo fue intuición. Lo que vio fue a un niño pequeño de cabello castaño revuelto, parado cerca de la puerta con una expresión algo perdida. No parecía estar acompañado de ningún adulto. Llevaba una mochila en la espalda y miraba a su alrededor como si estuviera buscando a alguien. Elsa frunció el ceño, se secó las manos en el delantal y sin pensarlo mucho fue hacia él. «Hola, ¿todo bien?», preguntó agachándose para quedar a su altura. El niño le sonrió tímidamente y asintió con la cabeza. Elsa notó que sostenía la mochila con fuerza, como si fuera lo más importante del mundo. Miró alrededor buscando a algún adulto responsable. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó de nuevo tratando de sonar amable. El niño negó con la cabeza. Solo cuando intentó dar un paso, Elsa se dio cuenta de la dificultad. Caminaba arrastrando los pies, apoyándose con dificultad sobre sus piernas delgadas. El corazón de Elsa se apretó, pero mantuvo la sonrisa. «¿Quieres sentarte? Te consigo una mesa». Sin esperar respuesta, lo llevó hasta una de las mesas del rincón. Le acomodó la silla y lo ayudó a sentarse. Puso la mochila en el respaldo y se alejó un poco para no asustarlo. «Te voy a traer algo para comer». «Sí». El niño sonrió de nuevo. Una sonrisa tímida, pero llena de confianza, como si de alguna manera supiera que podía confiar en ella. Elsa fue a la cocina, tomó un pan de queso y un vaso de leche. Ni pensó en preguntar quién lo pagaría. A veces hacer lo correcto es más importante que seguir las reglas. Cuando regresó, colocó el plato y el vaso frente a él. El niño miró el pan con los ojos brillando, pero le costaba sostenerlo. Elsa se sentó a su lado, ignorando las miradas de reprobación de Silvia. «Déjame ayudarte». Con toda la paciencia del mundo, partió el pan en pedazos pequeños y fue colocándolos en su manita. El niño masticaba despacio, mirándola como si fuera la persona más importante de su pequeño y difícil mundo. Elsa no lo sabía, pero en ese momento su vida también comenzaba a cambiar. Elsa aún estaba sentada junto al niño, ayudándolo a comer, cuando notó que él era diferente a los demás. No era solo por la forma lenta en que caminaba, ni por la dificultad para sostener las cosas. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y tristeza, como si ya hubiera vivido cosas que ningún niño debería vivir. Mientras él trataba de sostener un pequeño pedazo de pan de queso, Elsa arrimó otra silla y se sentó cerca. Sabía que Silvia le regañaría, pero en ese momento no le importaba. El niño la necesitaba, lo sentía. No sabía cómo explicarlo, solo lo sabía. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó en voz baja para no asustarlo. Tardó un poco en responder, como si buscara las palabras. «David», dijo finalmente con una voz suave. Elsa sonrió. «Mucho gusto, David. Yo soy Elsa». Él le devolvió la sonrisa, tímida y cansada, y Elsa vio de cerca que tenía hoyuelos en las mejillas. «Eres hermoso, ¿sabes? ¿Estás solo aquí?», preguntó mirando discretamente a su alrededor, todavía intentando encontrar a algún adulto responsable. David asintió con la cabeza, pero enseguida agregó: «Papá está afuera». Elsa miró por la ventana, pero solo vio a mucha gente pasando apurada por la acera. Gente común corriendo al trabajo, a estudiar, a vivir la vida de siempre. Nadie parado. Nadie parecía estar esperando a un niño. «Me pidió que esperara aquí», explicó David, como si entendiera su preocupación. Elsa asintió, aunque no del todo tranquila. Tomó una servilleta y limpió un poco la leche que se le había escurrido en la barbilla. El niño aceptó el gesto, sin quejarse, como si estuviera acostumbrado a depender de otros. Fue entonces cuando Elsa notó algo que había pasado desapercibido. David usaba botas ortopédicas en ambos pies y junto a su silla, tirado en el suelo, había un caminador infantil de metal, de esos que ayudan a los niños con dificultad para andar. Su corazón se apretó de nuevo, pero no dejó que nada se notara en su rostro. Lo último que quería
era hacer que David se sintiera diferente o compadecido. ¿Está rico?, preguntó, señalando el pan de queso. David asintió con entusiasmo esta vez y por primera vez desde que había entrado, soltó una risita de esas que calientan el pecho de quien la oye. Elsa aprovechó para sacar conversación. Le preguntó si le gustaba el pan de queso, qué le gustaba más comer, si iba a la escuela, esas cosas simples. David respondía a su manera, siempre con frases cortas, pero con una luz en los ojos que crecía poco a poco. Elsa descubrió que le encantaban los dibujos animados, especialmente los de superhéroes. También le dijo que adoraba los perros, aunque no tenía uno porque vivía en un apartamento donde no se permitían mascotas, y que quería ser médico cuando fuera grande para ayudar a las personas como me ayudan, explicó serio, sin entender el impacto que esas palabras tuvieron en Elsa. Mientras tanto, al otro lado de la cafetería, Silvia espiaba la escena con mala cara, murmurando algo al oído de otra empleada y señalando discretamente a Elsa y al niño. Pero Elsa no le prestaba atención. En ese momento solo existían David y ese pequeño mundo que estaban construyendo allí entre un sorbo de leche y un pedazo de pan. Después de unos minutos, David comenzó a inquietarse. Miraba la puerta constantemente, movía los pies suavemente en el suelo, ajustaba la mochila. Elsa lo notó. ¿Estás preocupado?, preguntó. Él se encogió de hombros, pero la respuesta estaba en su rostro. ¿Quieres que me quede contigo hasta que regrese tu papá? Esta vez respondió rápido. Quiero. Elsa sonrió de nuevo. Esa sonrisa sincera que uno da sin darse cuenta. Entonces se quedó allí sentada junto a David, contando historias tontas, hablando de los perros de su calle, de las cosas graciosas que pasaban en la cafetería, de las mañanas agitadas en que doña Inés regañaba a todos porque quemaban el pan en la plancha. David reía y Elsa reía con él. Cada risita suya era como una chispa que encendía un rincón olvidado dentro de ella. Un rincón que Elsa ni recordaba que existía. De tanto trabajar, de tanto correr tras las cuentas, se le había olvidado lo que era simplemente sentarse a conversar sin prisa, sin miedo. El tiempo pasaba, y la cafetería seguía llena. Clientes entraban y salían. Inés gritaba desde la cocina. Silvia resoplaba y lanzaba indirectas, pero Elsa y David estaban en otra sintonía. Era como si el ruido, la prisa, todo se hubiera quedado fuera de esa burbuja de calma y alegría sencilla que habían creado. En un momento determinado, Elsa vio por la ventana una figura parada al otro lado de la calle. Un hombre de traje oscuro, alto, cabello peinado hacia atrás, expresión seria. Tenía las manos en los bolsillos, mirando fijamente hacia el interior de la cafetería, mirando directamente hacia ellos. Elsa sintió un escalofrío, pero no supo decir si era miedo o solo extrañeza. David notó su mirada y dijo en voz baja, «Es mi papá». Elsa volvió a mirar al hombre. Seguía allí parado, observando, pero no parecía enojado, parecía triste, cargado, como alguien que lleva el peso del mundo en los hombros. Ella aún no lo sabía, pero ese hombre iba a cambiar su vida y no tardaría mucho. David seguía en su silla, balanceando los pies con ansiedad. Elsa pensó en salir a hablar con el padre del niño, pero algo dentro de ella le dijo que esperara, tal vez porque sentía que David necesitaba un poco más de ese momento, tal vez porque en el fondo sabía que él aún no quería irse. Elsa respiró hondo. Le dio otro pedazo de pan de queso a David y retomó la conversación. ¿Te gusta dibujar?, preguntó sonriendo. «Dibujar», respondió él animado, «y construir cosas». Elsa abrió una sonrisa amplia. «A mí también. Cuando era niña, vivía dibujando en las paredes de la casa de mi mamá. Me ganaba regaños todos los días». David se rió, esa risa ligera que parecía salir directo del corazón. Elsa también se rió sin darse cuenta de que algunos clientes los miraban mal,
que Silvia reviraba los ojos desde el mostrador. Nada de eso importaba. Fue entonces que Elsa tuvo una idea. Fue al fondo de la cafetería. Agarró unas hojas viejas de pedido y una lapicera y volvió a la mesa de David. Esparció las hojas frente a él como si estuviera presentando un tesoro. ¿Quieres dibujar mientras esperas a tu papá? Los ojos de David brillaron de un modo que Elsa nunca olvidaría. Tomó la lapicera con ambas manos, se acomodó en la silla y empezó a garabatear con toda la concentración del mundo. Al principio solo rayones torcidos e inseguros, pero luego Elsa notó que dibujaba una casa grande con un árbol al lado y un perro en la puerta. El árbol tenía círculos que parecían manzanas, y el perro era un puntito con 4 patas. Elsa se recostó en la silla observando. De vez en cuando, David le mostraba el dibujo como pidiendo aprobación y Elsa cada vez lo elogiaba con todo el corazón. ¡Qué hermoso, David! Está quedando increíble. Él se llenaba de orgullo, sonreía y volvía a dibujar. Mientras tanto, el hombre del otro lado de la calle seguía parado observando. Elsa fingía no verlo, pero por dentro sentía una incomodidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no entraba de una vez? ¿Estaría enojado por verla con su hijo? Pero cada vez que miraba el rostro concentrado de David, se olvidaba de esas preguntas. Él necesitaba ese momento, necesitaba sentirse visto, importante. Cuando David terminó el primer dibujo, se lo pasó a Elsa con ambas manos. «Es para ti», dijo con una sonrisa sin dientes. Elsa sintió una emoción que le apretó la garganta, tomó la hoja con cuidado como si fuera un premio y dijo, «Voy a guardar este dibujo para siempre». David se puso todo feliz y Elsa sabía que lo decía en serio. Ese pedazo de papel lleno de garabatos y sueños era más valioso que cualquier propina que pudiera recibir ese día. Fue entonces cuando Silvia decidió intervenir. Se acercó a la mesa con los brazos cruzados, cara cerrada, hablando lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Elsa, ¿se te olvidó que trabajas aquí? No. Eres niñera. Tenemos clientes que atender». Elsa sintió que se le calentaba el rostro. Varios ojos se volvieron hacia ella. David se encogió de hombros avergonzado, pero Elsa respiró hondo. Se levantó despacio y respondió con calma. «Lo sé, Silvia. Solo estoy ayudando al niño hasta que llegue su papá. Ya regreso al trabajo». Silvia bufó, reviró los ojos y se alejó haciendo sonar sus tacones contra el piso. Elsa volvió a sentarse sonriendo a David, intentando que se olvidara de la grosería. «No les hagas caso. Hay gente que olvida lo que es ser niño», le susurró. David sonrió de nuevo, como si entendiera más que cualquier adulto allí. Fue en ese momento que Elsa hizo algo que cambiaría todo sin saberlo. Tomó una servilleta de la mesa y comenzó a dibujar. También hizo un sol sonriente, un muñeco de palitos, dándole la mano a otro muñeco más pequeño. Luego le pasó la servilleta a David. «Este eres tú y yo, amigos». David miró el dibujo, luego miró a Elsa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de emoción, de gratitud, de esas que solo un niño puede sentir. Elsa sonrió y le dio un pequeño puñetazo juguetón en la mano. «Listo, ahora somos amigos de verdad». Fue en ese instante, con un simple dibujo en una servilleta y una sonrisa sincera, que Elsa dio su primer gesto de bondad sin siquiera darse cuenta. Y David aceptó ese regalo como si fuera el más grande del mundo. De repente, la puerta de la cafetería se abrió con suavidad. La campanita sonó. El hombre del traje oscuro entró con pasos firmes, rostro serio, mirada directa hacia la mesa de David. Elsa sintió que se le apretaba el estómago, pero permaneció firme. David sonrió y levantó el bracito llamando, «Papá». El hombre se acercó, se arrodilló frente a su hijo, lo abrazó con fuerza y luego miró a Elsa.
Su mirada estaba cargada de algo que ella no supo identificar de inmediato. Parecía una mezcla de cansancio, gratitud y una tristeza antigua que nunca se había ido. «Gracias», dijo con voz ronca, casi en un susurro. Elsa sonrió, sin saber bien qué hacer, y solo respondió: «De nada, él es increíble». David abrazó el cuello de su padre, y aunque Elsa no entendía del todo lo que estaba pasando, sintió que algo mucho más grande estaba comenzando allí. Martín no sabía bien qué lo había llevado a detenerse allí esa mañana. Tal vez el cansancio, tal vez la nostalgia por la mujer que había perdido hacía 5 años, o tal vez fue simplemente David, que ese día amaneció más terco que de costumbre, queriendo salir, ver gente, vivir un poco fuera de la burbuja silenciosa de su casa grande y vacía. Había estado parado afuera de la cafetería por varios minutos, observando el movimiento, la gente común y corriente yendo y viniendo, riendo, discutiendo, corriendo para alcanzar el autobús. Y en medio de ese caos cotidiano, vio a David solo en la mesa, intentando comer y dibujar con una concentración que le partió el corazón. Martín apretó los puños en los bolsillos del traje. Su primera reacción fue de rabia. Rabia consigo mismo por haber dejado a David tan expuesto, aunque fuera por unos minutos, pero necesitaba verlo. Necesitaba saber si David podía manejarse en el mundo sin él alrededor todo el tiempo. Y por más que doliera, Martín sabía que en algún momento tendría que dejar que su hijo caminara solo, aunque sus piernas fueran frágiles, aunque el camino fuera más difícil para él. Fue entonces cuando vio a Elsa. Al principio solo fue un movimiento rápido, una mesera agachándose para hablar con David. Luego ella se sentó con él, le ofreció comida, papel, lápiz. Nada forzado, nada exagerado. Solo fue amable de una forma tan sencilla que Martín sintió un nudo en la garganta. Martín permaneció observando desde el otro lado de la calle. Observó la atención de Elsa, la paciencia, la forma en que se reía de los chistes de David como si él fuera el niño más listo del mundo. Vio cómo partía el pan de queso en trozos pequeños, cómo limpiaba con ternura la leche de su barbilla, y vio también la felicidad sincera en los ojos de ella cuando David le mostraba sus dibujos. Martín, un hombre acostumbrado a cerrar contratos millonarios, a lidiar con personas falsas a diario, se quedó allí parado como uno más, mirando la escena y sintiendo algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. Ganas de sonreír, ganas de creer que aún quedaban personas buenas en el mundo. Sabía cuánto David necesitaba eso, esa atención sin condiciones, esa mirada que no veía la discapacidad, sino al niño completo, lleno de sueños y ganas de vivir. Desde la acera, Martín vio cuando la gerente se acercó a la mesa. Vio cómo intentaba reprender a Elsa y vio también cómo ella no se alteraba, cómo se quedaba del lado de David, protegiéndolo de una forma que ni ella misma parecía notar. Martín apoyó la cabeza contra el poste de luz, cerró los ojos por un momento y pensó en su esposa fallecida, en cómo ella habría amado ver aquella escena, en cómo habría sido exactamente así con David, dulce, firme, presente. Cuando abrió los ojos nuevamente, vio a David entregándole a Elsa una servilleta como si fuese un trofeo. Martín se pasó la mano por el cabello, desordenándolo todo sin preocuparse. No sabía qué hacer, no sabía si debía entrar, agradecer, simplemente tomar al hijo y marcharse. Parte de él quería proteger ese momento, quería dejar que David lo viviera hasta el final. Pero otra parte, la parte llena de culpa y miedo, sabía que necesitaba actuar. Respiró hondo, cruzó la calle y empujó la puerta de la cafetería. La campanita sobre la puerta sonó anunciando su entrada. Por un segundo sintió todas las miradas posarse sobre él. No era difícil notar que no encajaba en ese ambiente. El traje caro, la expresión dura, la postura de quien carga más de lo que debería.
Pero a Martín no le importó. Sus ojos fueron directo a David. El niño sonrió de oreja a oreja, levantó el bracito y llamó: «Papá». La palabra golpeó fuerte en el pecho de Martín. Caminó hasta la mesa, se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó con fuerza. Sintió las manitas de David aferrarse a su cuello. Le devolvió el abrazo como quien sujeta lo más preciado del mundo. Cuando miró a Elsa, ella estaba sonriendo. Una sonrisa sencilla, pero cargada de algo que Martín no veía hacía mucho tiempo. Humanidad, bondad genuina, de esas que no esperan nada a cambio. «Gracias», dijo casi sin voz. Y en ese momento, Martín supo que algo había cambiado dentro de él. No sabía exactamente qué. Solo sabía que necesitaba descubrir más sobre aquella mujer que, sin siquiera notarlo, había hecho más por él y por David en media hora que mucha gente en toda la vida. Martín aún estaba arrodillado abrazando a David cuando Elsa se levantó lentamente, como si se preparara para salir sin hacer ruido. Pensaba que ya había hecho lo que tenía que hacer, que ese momento ahora les pertenecía solo a ellos. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, Martín levantó la vista y dijo: «¿Tienes un minuto?». La voz era firme, pero diferente. No era la voz de quien da órdenes, era un pedido sincero. Elsa quedó un poco confundida. Miró a David, volvió a mirar a Martín y asintió con la cabeza tímida. Martín se levantó, se acomodó la camisa arrugada del traje y tiró de la silla frente a él para sentarse. Ya no parecía ese hombre serio y cerrado que había entrado en la cafetería. Parecía humano. «Me llamo Martín», dijo, «y no sé cómo agradecer lo que hiciste». Elsa esbozó una sonrisa incómoda y movió la mano como para decir que no era nada. Pero Martín continuó: «Sí que lo es. Trataste a mi hijo como si fuera importante, como si fuera normal». Elsa sintió un nudo en el pecho con esas palabras. Por supuesto que David era normal. Solo tenía más obstáculos que otros niños. Pero entendió lo que Martín quería decir. Lo entendió sin necesidad de explicaciones. «Él es increíble», respondió Elsa. «Solo necesita un poco de paciencia y amor». David sonrió de oreja a oreja, tomó la mano de Elsa con esas manitas pequeñas y no la soltó más. Y en ese gesto simple, Martín vio lo que nadie más veía hacía tiempo. David, que siempre fue tímido y desconfiado con los extraños, estaba completamente cómodo. Era como si Elsa ya formara parte de su mundo. Martín sacó el celular del bolsillo y miró la hora. «Tengo una reunión ahora, pero ¿te importaría quedarte con él una hora más?». Elsa abrió los ojos sorprendida. Miró a Silvia en el mostrador, que ya los estaba observando, lista para armar un escándalo. «Estoy trabajando», dijo algo. Avergonzada. Martín lo entendió enseguida. Sacó la cartera del bolsillo, tomó algunos billetes y los colocó discretamente sobre la mesa. «Te pago la hora, por favor». Elsa miró el dinero. Luego miró a David, que le sostenía la mano con fuerza, como si tuviera miedo de que se fuera. Respiró hondo. Sabía que se estaba metiendo en algo que podía causarle problemas, pero también sabía que no sería capaz de decir que no. «Está bien, pero no necesitas pagar nada», respondió empujando el dinero de 1.200 envuelta. Martín sonrió por primera vez desde que había entrado. Una sonrisa real, algo torpe, sin práctica, pero sincera. «Gracias», dijo de nuevo poniéndose de pie. Antes de irse, se agachó a la altura de David y le habló: «Pórtate bien, campeón. Ya vuelvo para que almorcemos juntos». David asintió entusiasmado y saludó con la mano. Elsa se quedó allí con él, observando cómo Martín desaparecía por la puerta. Por algunos segundos todo quedó en silencio entre ellos. Pero en cuanto Elsa se sentó de nuevo, David le preguntó animado: «¿Quieres dibujar más?». Elsa rió. «Claro, enséñame cómo hacer un perro como el tuyo». David soltó una carcajada, aplaudió y empezó a explicar. Elsa fingía no saber dibujar bien, solo para escucharlo explicar, señalar, corregir. Cada momento junto a él era liviano,
fácil, delicioso. El tiempo pasó tan rápido que Elsa ni se dio cuenta. Cuando miró el reloj, ya había pasado casi una hora. David tenía la boca sucia de pan de queso y mostraba con orgullo un nuevo dibujo donde estaban ella, él y un perro enorme, casi más grande que la casa al lado. Elsa sacó su viejo celular del bolsillo y tomó una foto del dibujo. No sabía explicarlo, pero sentía que quería guardar ese momento para siempre. Cuando Martín volvió, los encontró riendo por un chiste sin sentido, rodeados de dibujos esparcidos sobre la mesa. Por un segundo, se detuvo en la puerta sin que lo vieran. Vio cómo David miraba a Elsa con esa expresión de quien se siente seguro, amado, feliz, algo que Martín no veía en su hijo desde hacía mucho tiempo, y también vio cómo Elsa miraba a David, no con lástima, no por obligación, sino con puro cariño. Cuando se acercó, David corrió con el andador hasta él, mostrando los dibujos como si fueran trofeos. «Mira, papá, Elsa y yo hicimos todo esto». Martín tomó las hojas, las miró con atención y sonrió. «Quedaron hermosos, campeón». David se giró hacia Elsa y le dijo con toda la seriedad del mundo: «Elsa, ya eres mi amiga de verdad». Elsa sonrió, emocionada. «También soy tu amiga, David. ¿Puedes contar conmigo?» Martín miró a Elsa y en esa mirada, sin necesidad de palabras, le agradeció otra vez. La conexión entre ellos no era solo entre ella y David. De algún modo, también estaba comenzando a formarse entre Martín y Elsa, y allí, sin que nadie lo planeara, la vida de los tres empezó a cambiar para siempre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Suspiros y Cicatrices. Publicamos un video todos los días. Dale me gusta si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Martín pagó el almuerzo de Elsa y David en la misma cafetería. Sencillo, sin lujos. Pidió 2 sándwiches y jugo de toronja para ellos, pero él mismo apenas tocó su comida. Pasó más tiempo observando que comiendo, mirando la forma en que Elsa hablaba con su hijo, cómo David se abría con ella de un modo que rara vez ocurría. Era como si Elsa tuviera una llave invisible, capaz de abrir cosas que nadie más podía. Cuando David terminó el sándwich, se limpió la boca con una servilleta y miró a su padre con esos ojos grandes llenos de expectativa. «Papá, ¿Elsa puede venir con nosotros al parque?» La pregunta salió natural, como quien pide otro dulce. Martín se atragantó un poco, sorprendido. Miró a Elsa, que estaba tan sorprendida como él. Ella ajustó el delantal y se apresuró a decir: «Ay, David, estoy trabajando». «Cariño». Pero Martín, sin pensarlo demasiado, miró a Silvia en el mostrador. Estaba recostada allí con mala cara jugando con el celular. «¿Puedo hablar con tu gerente?», preguntó ya poniéndose de pie. Elsa abrió los ojos tratando de impedirlo, pero ya era tarde. Martín fue hasta el mostrador, no levantó la voz, no hizo escándalo, solo sacó la cartera del bolsillo, dejó varios billetes gruesos sobre la madera y dijo: «Voy a llevar a Elsa a tomar el resto del día libre. Pago lo que sea necesario». Silvia miró el dinero como si viera oro, ni lo pensó. Si ella quiere, está liberada. Cuando Martín regresó a la mesa, Elsa seguía en shock. «Mira, no quiero causar problemas, de verdad». Él sonrió de un modo tímido que lo hacía menos empresario y más humano. «No es problema. A David le gustas, y también me gusta verte así de feliz». Elsa miró a David, que aplaudía entusiasmado. ¿Cómo decir que no? Se quitó el delantal, lo colgó en la silla y tomó su bolso. «Está bien, vamos al parque». David vibró como si hubiera ganado el mejor regalo del mundo. En el parque de la Plaza de los Cedros, David corrió a su manera con su andador entre los árboles. Elsa se agachó a su altura y dijo: «Mira, campeón, tú vas a ser mi guía hoy. No conozco bien el parque. ¿Me lo enseñas?» David sonrió tan grande que parecía que iba a explotar de felicidad. Caminaron despacio.
Martín lo seguía a cierta distancia, cargando la mochila y el andador como quien protege un tesoro. Observaba cómo Elsa no apresuraba a David, como lo dejaba liderar, aunque fuera solo hasta el banco más cercano. En el área de juegos, Elsa se sentó en un columpio vacío y llamó a David para que se subiera al de al lado. Él se rió fuerte, y Martín lo vio olvidar por un instante que era diferente. Elsa lo empujaba suavemente y cantaba una cancioncita tonta inventada en el momento. Arriba, abajo, viento en el cabello, sonrisa en el rostro, amigo sincero. David reía tanto que casi se caía del columpio. Martín sacó el celular del bolsillo y tomó una foto sin pensar. Registró esa escena. David y Elsa riendo de un modo tan verdadero que parecía que el mundo había parado solo para ellos. Después recolectaron hojas secas, piedras brillantes, palitos torcidos. «Este parece un dinosaurio», dijo Elsa mostrando uno. David reía con carcajadas de esas que duelen la panza. Martín venía atrás en silencio, sin importarle parecer un asistente de equipaje. Solo quería que ese momento no se acabara. En un rincón del parque, un hombre vendía algodón de azúcar. David miró con los ojos brillando. Elsa lo notó. Tocó a Martín en el brazo con cuidado. «¿Puedo comprarle?» «Claro», respondió él sonriendo. Elsa compró el algodón más grande que encontró y regresó corriendo. «Mira lo que encontré, campeón». David agarró el algodón con ambas manos, manchándose todo. Era la cosa más linda de ver. En ese día cualquiera, David era solo un niño siendo niño. Y Martín, por primera vez en mucho tiempo, sentía que también podía respirar. No, tenía que ser el padre que protegía de todo, el hombre que cargaba con el mundo. Solo podía ser él, y eso era suficiente. Miró a Elsa, que se reía de la cara sucia de David, y pensó que tal vez nunca había conocido a alguien tan real. El atardecer llegó, y el parque se fue vaciando poco a poco. Las luces se encendían una por una. Elsa, Martín y David seguían en un banco, rodeados de hojas secas, restos de dulces y un montón de recuerdos hermosos. David descansaba con la cabeza en el regazo de Elsa, jugando con una piedra que había recogido. Martín los miraba y pensaba cuán extraño era sentir tanta paz después de tanto tiempo de caos. Y en ese silencio, sin que ninguno dijera nada, los tres sabían que algo nuevo había empezado. Algo que ni el miedo, ni la rutina, ni las habladurías podrían apagar jamás, porque a veces la vida te sorprende con personas que llegan sin aviso y te salvan. Pasaron los meses. La vida, como siempre, no fue perfecta. Hubo días de cansancio, dudas, contratiempos, pero también hubo risas nuevas, conquistas inesperadas, abrazos que curaban más que cualquier palabra. Elsa dejó la cafetería no porque huyera, sino porque comprendió que su historia merecía nuevos escenarios. Abrió su propia pequeña cafetería con el nombre que David había elegido con lápices de colores. El Rincón de la Alegría. Un lugar donde el café era caliente, las personas eran vistas de verdad, y cada rincón tenía un pedacito de esperanza. Martín seguía siendo empresario, pero ya no llegaba a casa cargando el mundo. Ahora lo compartía. Ya no era solo proveedor, era compañero, padre y finalmente amor. Y David, oh David, el niño que llegó tímido, inseguro, arrastrando un andador y una mochila de historias no contadas, ahora corría a su modo por la vida, con el corazón lleno y los pasos firmes, aunque lentos, porque alguien un día le dijo: «Tú puedes». La historia de ellos no fue escrita con tinta de cuentos de hadas. Fue escrita con lucha, verdad, ternura y segundas oportunidades. Y si un día te cruzas con alguien como Elsa, que ve más allá de lo que falta, con alguien como Martín, que elige sentir aunque duela, o con alguien como David, que sonríe a pesar de los tropiezos, quédate,
porque puede ser que, como ellos, descubras que lo más valioso no está en lo que tenemos, sino en quienes decidimos ser cuando nadie está mirando. Y en cómo con pequeños actos de bondad podemos transformar la vida de alguien, incluso sin saberlo.